Damos la bienvenida al licenciado Martín Sánchez, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Licenciado Sánchez, muy buenas noches. Nuevamente, artistas, actores ecuatorianos, actores culturales en general, se encuentran en la mitad de lo que parecería ser una pulsación de fuerzas o quizá una pugna de poder. El licenciado Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura, se encuentra a punto de renunciar por una candidatura presidencial y en esta coyuntura, el director de un importante instituto que fue recientemente creado por el gobierno, el Instituto de Fomento que fusionó, dicho sea de paso, al ICA y al IFAIC, otros dos importantes organismos de promoción cultural, ha presentado su renuncia, una renuncia protesta, señalando que el ministro de Cultura ha cometido una serie de errores en lo que se refiere al funcionamiento de esta institución y que además habría exhibido un carácter autoritario que no ha permitido un buen ambiente de trabajo y tampoco, lo más grave, dar resultados en ciertos programas contracíclicos que propuso el gobierno por la pandemia que intentaban ayudar, dar alivio a actores culturales en el país. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta situación. No, muchísimas gracias, Gustavo, por el espacio y por considerarnos para esta entrevista. Un saludo para ti, para todas las personas que hacen Antena 1 y para todas las personas que nos miran y nos escuchan desde los diferentes puntos de la ciudad, la provincia y del país. Creo que para poder hablar del tema del ICA y del IFAI, que es una remembranza de cómo se consolidan, cómo se forman estos dos institutos y cuál ha sido su trabajo, ¿no? Los dos nacen a raíz de la Ley Orgánica de Cultura de diciembre de 2016, comienzan a funcionar en 2017. En este caso, tanto el ICA como el IFAIC lanzan a concursos para sus directores. El ICA, perdón, es lo que anteriormente era el Consejo Nacional de Cine, que pasa ahora a ser el ICA como instituto adscrito al ministerio, y el IFAIC, que era la subsecretaría de entonces de emprendimientos y temas culturales del ministerio, que se consolida como un instituto. Primero, ellos, aparte del fondo del Estado que recibe para la operación institucional, es decir, para manejarse como entidad pública, el fondo de fomento que ellos tienen es el que anteriormente se llamaba el Fondo de Cultura, que lo manejaba el Consejo Nacional de Cultura, que era interinstitucional, que a partir de la ley cambió ese manejo y tienen un directorio que está por encima de estas dos entidades. El IFAIC no ha funcionado, eso hay que ser muy claros. Nosotros el año pasado, tú recordarás, y gracias al apoyo que también nos dieron los medios, en este caso Antena 1, hicimos nuestra protesta firme, frontal, por esta asignación inequitativa de recursos tanto para la Casa de la Cultura como de los institutos. Y uno de los que estaban en nuestra mira y de los manejos sumamente oscuros fue el tema del IFAI, que además recordemos que el IFAI con el anterior director Ronald Verde Soto y todo su equipo manejaron de tal manera que hay tantos pendientes, tantos colegas de artistas del IFAI que están llenos de problemas porque no pueden cobrar, porque no hubo un manejo técnico del IFAI. Y además envueltos en temas de campaña, como que la mitad del IFAI incluido su director, era el presidente o el director también del Partido Socialista Ecuatoriano, y en Quito casi todo el equipo del IFAC se lanzó para candidatos a concejales y demás del año pasado, y ahí empezaron a entrar muchísimos rumores y cosas que se debería investigar de cómo se financiaron esas campañas, ¿no? Entonces, el IFAC tiene un historial en estos 2 años y medio, sobre todo en la administración del anterior ministro, bastante oscuro, bastante polémico. Posterior a ello, luego el IFAIC pasó nuevamente por cambios, tuvo 2 directores más, entonces no ha logrado consolidar un proceso. A diferencia del ICA, que del ICA no tenemos mayores quejas que decirlo, que la administración de Jean ha sido sumamente limpia, sumamente efectiva, y claro, a eso súmale ahora el hecho de que tienen que fusionarse estos 2 institutos en la mitad de esta crisis sanitaria y de esta crisis económica que se deriva. Que primero, como todos sabemos, la fusión ha sido muy controversial, puesto que debió haberse primero reformado la Ley Orgánica de Cultura para proceder a la fusión de estos 2 institutos, porque los 2 están creados por ley con competencias específicas. Desde mi criterio, me parece que en 2 meses que, en este caso, Jean Berdesov ha generado este proceso de fusión, es un tiempo corto para evaluar los resultados de esta fusión. Primero porque corregir toda la cadena de problemas que está del IFAC debe ser una situación sumamente complicada.
Y desde mi punto de vista, creo que no es un buen momento para hacer un cambio en esas administraciones, en un proceso tan complejo como es la fusión de estos institutos, eh, más allá de los motivos o no que pueda tener en este caso el ministro o en este caso el mismo Jan para dejar el cargo. Ahora, hasta donde conocemos, en realidad, lo que vino primero fue una renuncia y de carácter irrevocable del actual director del IFSI, del Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación, Jan van Dierendonck. Esto se dio el pasado día martes y en respuesta a los 2 o 3 días, el ministro, a los 2 días exactamente, el ministro decidió nombrar a un nuevo director. Jan van Dierendonck ha hecho pública una carta. Entendemos que sin duda usted, Martín, habrá leído esa carta y sacará sus Así propias es. conclusiones. A ver, lo que corresponde cuando sale una autoridad es poner inmediatamente a alguien encargado, no puede quedarse una entidad en acefalía, ¿no? Entiendo que eso es lo que el ministerio ha procedido a hacer en este momento y deberá regularizar el proceso para tener un director titular, porque un director encargado es un encargado y como encargado podrá sustentar y solventar el funcionamiento de la institución, más no crear un tema de política pública y un tema de acción integral de esa institución. Entonces es importante para mí, primero, que el ministerio defina el modelo sobre el cual debe colocarse el nuevo director. Creo que el tema con Jan es un tema que podemos empezar a analizarlo bastante. Creo que, primero, la acceder a recursos a los autores y gestores culturales se vuelve, en este caso, el IPSI. Entonces, es necesario que tengamos un IPSI que sea funcional, que sea operativo y que permita descentralizar recursos. Y eso no lo vamos a lograr si es que no existe un manejo técnico del mismo, no existe un manejo coherente con una política pública de fondo. Creo que ahí es donde sí el ministerio debe también trabajar en este momento, porque no tenemos claro cuál es la política en este momento que están manejando para las líneas de fomento de estos institutos, ¿no? Yo he sido siempre muy crítico de las líneas de fomento, porque son concursos, y los fondos concursables nos ponen a competir, y como todo concurso hay un ganador y un perdedor, y los que ganan son los que podrán acceder a los fondos, y no necesariamente eso garantiza que el fondo se distribuya donde tiene que llegar y cumplir los objetivos que tenemos los autores y gestores culturales. Lo que se requiere es ahondar aún más en las políticas públicas. El tema de los incentivos tributarios, el tema del IVA cero, eso es política pública que permite el desarrollo integral de las actividades. Entonces, tener otros mecanismos de fomento que mejoren las condiciones sobre las cuales desarrollamos nuestro trabajo cultural y no solo el dar fondos. Entonces, ya desde ahí hay una crítica profunda al sistema que creo que quien venga debe comenzar atendiendo y realmente pensando en cómo fomentar las artes, no solo dando recursos para un festival o para un momento puntual, sino con proyectos que generen sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo. Pero las intenciones del Ministerio de Cultura fueron más allá. Creó un programa específico de ayuda para los actores culturales en la pandemia y el resultado es que no ha funcionado. ¿En quién está la responsabilidad? ¿En el ministro o en el director del IFSI? Mira, yo no puedo dar una respuesta, no podría hacer una crítica sobre ese tema, porque hay que revisar la información documental que existe tras de eso, ¿no? Entendería yo que la fusión se da en plena crisis sanitaria cuando se están lanzando las líneas de fomento, entendería que eso genera una serie de complicaciones internas en el cómo manejar ese nivel de burocracia para que los fondos se vuelvan efectivos, pero bueno, esa es la tarea que tienen como autoridades, tanto el ministro de Cultura como la que tuvo Jan en su momento, y debían haber dado una respuesta que los actores se queden sin poder acceder a los fondos que fueron acreedores. Entonces, ahorita tienes una doble problemática, ¿no? Una es resolver este asunto, esta discrepancia y la polémica que se genera tras la salida del director, y la segunda, creo que el ministerio, y en este caso quien se encarga de la dirección, tiene que tener ese compromiso de resolver ya el asunto, porque ¿de qué nos sirven los fondos de estos fondos de emergentes si es que se vuelve un calvario como ya le pasó a la gente del IFAI que el año pasado, que hasta ahora no puede cobrar? Tienen que resolver eso primero y luego resolver los problemas internos que puedan ellos tener. Pero no podemos dejar a la gente desamparada en este momento cuando se necesita, cuando se requieren esos recursos para la reactivación del sector, y no solo la reactivación, sino para la contingencia que el sector debió tener luego de 6 meses que no hemos podido producir cosas para tener con el público directo, ¿no? Y que nos hemos enfrentado a una virtualidad para la cual no estábamos preparados como sector cultural.
Entendemos que la situación actual está generando incertidumbre sobre todas las cosas, pero ha sido nombrado ya un nuevo director, José Daniel Flores. ¿Qué expectativas se tiene sobre esta coyuntura que se da cuando muy probablemente Juan Fernando Velasco dejará de ser ministro en horas o en días? Mira, para mí esa debería ser la preocupación en este momento mayor. El hecho de quién va a ir de ministro, ¿no es cierto? Porque requerimos un ministro que sepa este momento dar respuestas a la actualidad, a este post pandemia, en un periodo de 7 meses, que es lo que tendría el nuevo ministro para poder actuar, que es un periodo corto, independiente de la decisión de Juan Fernando Velasco, que entendería que está por la presidencia, que se lanza a su candidatura, pero creo que como sector deberíamos empezar a presionar este momento para que la figura que vaya de ministro tenga una representatividad y un respaldo también del sector cultural. Uno. Con el tema de José Daniel Flores es un funcionario de muchos años, es un funcionario técnico, lo conocemos como funcionario técnico, hemos trabajado varias cosas con él, personalmente tengo un criterio muy positivo de José Daniel Flores. No puedo prever cómo será su función asumiendo una figura y un rol no solo técnico, sino también político, porque la figura que tienes en el IFSI en este momento es una figura política dentro del sector cultural. Espero y confío que las capacidades que José Daniel nos ha demostrado nos permitan tener un trabajo que se ve en poco tiempo reflejado. No creo que es una tarea fácil. El IFSI en este momento no maneja solo los fondos de fomento, recordemos, maneja las orquestas sinfónicas, maneja la Compañía Nacional de Danza, entonces es un rol muy grande. No sé cuáles son las condiciones que en este momento están afrontando en temas de cantidad de personal, de técnicos y demás. Creo que la decisión de Jean es coherente, también hay que decirlo, porque si es que no estás adaptado en este caso o no te sientes cómodo o que está dentro de tus principios técnicos o éticos el trabajar con una autoridad, lo mejor es renunciar y lo mismo lo ha hecho el equipo técnico, que es un equipo técnico sumamente valioso el que se va y eso sí creo que es una pérdida que tenemos como sector cultural porque los directores de las áreas que estaban trabajando en el IFSI es gente que conocemos y gente que sabemos que es muy técnica, pero hay que afrontar también estos retos, Gustavo. Juan Fernando está de salida, es verdad, y creo que deberíamos enfocar nuestros esfuerzos en cuál es la figura de ministro que requerimos para enfrentar la problemática actual del sector, que no es fácil, que no es Sabiendo, fácil. sabiendo y conociendo de la diversidad del sector de cultura en el país, sabemos también que conversan mucho, que tienen muchos chats, muchos grupos comunes en Internet, y me imagino que se irán formando criterios generales. ¿Cuál es la opinión, si es que se puede trasladar de alguna manera, en cuanto a qué es lo que está sucediendo ahora? Se trata de una pugna de poderes que de alguna manera ha sido catalizada por la potencial salida del ministro, su candidatura presidencial y el futuro en corto plazo de lo que va a suceder allí, o realmente las cosas estaban tan mal que tenían que reventar. Como dije hace un momento, creo que el reto que asumió Jam al asumir un IFAIC de 2 años de un manejo pésimo, o sea, eso hay que decir, el manejo del IFAIC fue pésimo desde su creación, desde ese polémico, recuerda tú la polémica que hubo con Raúl Pérez Torres hace 2 años y un poco más, cuando le retiraron a la compañera que ganó legítimamente el concurso para editora del IFAIC y por temas políticos le retiraron a la compañera que ganó el concurso y le pusieron al director, a este señor Verde Soto, por ser director del Partido Socialista y por los nexos que tenía el anterior ministro con el presidente de la Casa de la Cultura. O sea, recordemos que ahí se armó todo un sistema de manejo tenaz de la cultura. La jefa de despacho de Raúl Pérez Torres era la hija de Camilo Restrepo, militante del Partido Socialista. Camilo Restrepo siendo director regional del Partido Socialista, es decir, y desde ahí se tomaron el IFAIC y el IFAIC tuvo una serie de problemas que lo vemos, cantidad de gestores que no pueden cobrar los recursos hace 2 y 3 años. Entonces, entiendo que lo que hizo Jam no era una tarea fácil y lo que le toca a José Daniel tampoco, porque es resolver toda la ineficacia de casi 3 años que dejó arrastrando la anterior administración del ministerio, ¿no? Y luego de eso, súmale a eso la fusión de los institutos. Y ahora, lo peor es que no podemos tener las personas que somos técnicas y que queremos hacer un trabajo técnico es tener envueltas las coyunturas políticas y electorales.
porque eso evidentemente no nos permite avanzar. Lo que nos pasa a nosotros como casa este momento, estamos a merced de lo que el Ministerio de Finanzas disponga, que la mitad es por un tema de la crisis sanitaria y la crisis económica, y la otra mitad es porque las decisiones no son estrictamente técnicas, sino tienen que ver con valoraciones políticas, y eso nos perjudica a todos. Y creo que esa es una de las cosas que Gustavo sí debe estar pasando dentro del ministerio. Evidentemente debe haber un nivel de pugna entre lo técnico y lo político. No tengo toda la información para poder hablar de eso, pero sí es una lástima que cualquier diferencia que pueda haber entre un área técnica y en este caso el ministro, termine este momento con un cambio administrativo que va a ralentizar los procesos de mis colegas gestores y actores culturales que no pueden cobrar los fondos desde el año pasado del IFAIC, de la gente que actualmente postuló para Cultura en Movimiento, que no puede demorarse esos pagos, necesitamos que salgan esos pagos, porque ni siquiera son con fondos del presupuesto general del Estado, que es lo que nos demora a nosotros, por ejemplo, generar un pago a este momento, porque esos fondos, insisto, son del Fondo de Fomento, que está dentro del Banco de Desarrollo del BEDE, por tanto son fondos que sí pueden fluir con mayor rapidez y se tiene que solventar. Culminemos, Martín, con un mensaje de los actores culturales de Cuenca a través del presidente de este núcleo de la SUAY, que se ha visto tan afectado en los últimos tiempos. Sus integrantes del núcleo de la SUAY, me refiero, permanentemente están quejándose de que son relegados de los fondos concursables, de que su Casa de la Cultura, sus organizaciones, están siempre amenazadas por la escasez de fondos y por las acciones del centralismo. Un mensaje final. Creo que tenemos que seguir en pie de lucha. La pelea contra el centralismo no es de ahorita y no se la va a resolver todavía si es que no estamos unidos. Así como estamos luchando por el tema del agua, por el tema de la minería, así también tenemos que luchar porque todo el aparato que... es curioso, ¿no? Pero Quito viene de Quito, que es una palabra caranqui que quería decir centro, mitad, equilibrio. Pero lamentablemente la convicción occidental nos ha vuelto Quito del verbo quitar. Entonces tenemos que seguir luchando contra eso porque los recursos que se descentralicen hacia nuestros territorios son recursos que nos permiten trabajar a nosotros. Y la cultura, y en este caso la Casa de la Cultura, es una labor que esperamos que el ministro deje, el reglamento para que realmente se descentralicen los recursos. Necesitamos seguir trabajando en eso, que tenemos que estar en pie de lucha. Y ahora mismo, si va a haber cambio de ministro de Cultura, si van a haber estos cambios también, porque nosotros presionar al Estado Central, al presidente de la República, para que el futuro ministro venga del sector y pueda atender nuestras necesidades y nuestros requerimientos. Bien, muchas gracias al licenciado Martín Sánchez, el presidente de la Casa de la Cultura, Núcleo de la SUAY.